Buenas tardes, economista Paminio. Soy la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Telemática. Lo que vamos a tratar hoy son dos temas que son muy interesantes con mi compañera Evelyn Sanluque, que es la ciudadanía de Grecia antigua y la ciudadanía de Roma antigua. Vamos a hablar un poco sobre el origen histórico. Dice que de acuerdo a lo dispuesto de las declaraciones adoptadas por el Consenso de los 171 Estados reunidos y Venecia, con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que esto fue en 1993. Dice que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, que están relacionados entre sí. También son dos pilares conceptuales que se tratan sustantivamente, reconocido y protección internacionalmente de los derechos humanos. También se dice que la universalidad es inherente a los derechos fundamentales del hombre, porque estos son expresiones de las dimensiones de todo individuo o por lo tanto que deberían ser aceptados, respetados y organizados por el Estado. También me tocó hablar sobre la evolución histórica. Se dice que la existencia de derechos subjetivos fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de la afirmación progresiva de la individualidad. De acuerdo con ellos, que la idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha de burguesas contra el sistema antiguo del régimen. También tenemos lo que es el antecedente remoto y la sociedad romana. Remoto. Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en 539 a.C. Fue descubierto en 1879 y la ONU lo tradujo en 1971. A todo esto se dio a su idioma oficialmente. Tengo otro punto. Presenta característica novedosa ha sido valorada positivamente por un sentido humanitismo, e incluso que se lo han descrito como la primera declaración de derechos humanos. Como lo dije anteriormente, tenemos también la sociedad greco-romanas. En la Grecia antigua, en ningún momento se llegó a construir una nación indigna, humana, a frente de la comunidad que pudiéramos articular en forma de derechos, sino que esto se entendía que las personas pertenecían a una sociedad como parte de todo, y que en fin de esto posiblemente que era la prevalecía. Influencia del cristianismo. El cristianismo derivó de la religión judía, heredó de ella la tradición del Mistag, un concepto jurídico que indica las decisiones judiciales y el juicio legal justo en relaciones con los derechos, a que se manifiesta con la defensa de los pobres y oprimidos. En el pensamiento cristiano antiguo no existía una referencia explícita a los derechos humanos, pero sí un reconocimiento de exigencia de justicia que descendían de esta tradición judía. Por ejemplo, en el Epístola de Santiago, el apóstol denunció a los empleadores que no le pagaban a sus empleados salario justo. También se dice que el cristianismo fue gradualmente derramado su doctrina en derechos romanos, mejorando la situación de los esclavos, de los hijos y de las mujeres. El pleno económico condenó la usura y la explotación establecido en base a la doctrina de justo precio. ¿Por qué se creó la Declaración de los Derechos Humanos? Por el derecho internacional de derechos humanos establece que las obligaciones que deben cumplir los estados, a pasar a formar parte de tratados internacionales. Los estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. La obligación de respetar supone que los estados deben abstenerse de restringir los derechos humanos o de interferir a su realización. La obligación de proteger exige que los estados protegen a las personas o grupos de personas de las violaciones de los derechos. La obligación de promover significa que los estados deben aceptar medidas positivas para facilitar la realización de los derechos humanos básicos. Esto se creó en el 10 de diciembre de 1948. Características de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos
están unidos a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, sexo, religión, lenguaje, etc. Son normas que protegen la dignidad de todos los seres, rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las personas también tienen responsabilidades así como tienen derechos y deben cumplir los derechos. Derechos universales. Esta característica es fundamental y significa que todos los derechos, que todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación alguna y que se le aplican a cualquier persona de cualquier parte del mundo sin importar nada. Los derechos indivisibles, ¿de qué trata? Que no se puede prescindir de uno ni se puede disfrutar del otro, porque todos ellos se encuentran unidos y forman parte de un todo, de una misma construcción, sin separación ni jerarquía entre ellos. Y los derechos civiles y políticos tienen el mismo peso que los derechos económicos, sociales y culturales. Derechos interdependientes. ¿De qué trata? Que la estrecha relación entre derechos o grupos de derechos también es clave, ya que el avance de uno favorece el progreso del otro. Mientras que la privación de uno perjudica el ejercicio del resto. El desarrollo integral de las personas es un todo y su derecho a la educación no será efectivo si no tiene a la vez otros derechos, por ejemplo como la salud, el trabajo, la vivienda, la libertad, etc. Uno de los derechos humanos son que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual a la protección de la ley, que todos tienen derecho a igualdad de protección contra la discriminación. También que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Otro sería que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Cuál es la pertinencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos 70 años después de su adopción? La DUDH es, como indica su título, universal, lo que significa que se aplica a todas las personas en todos los países del mundo. Aunque no es legalmente vinculante, la protección de los derechos y libertades contenidos en la declaración está incorporada a numerosas constituciones y marcos jurídicos nacionales. La declaración también ha sido la base a partir de la cual se han desarrollado abundantes tratados de derechos humanos legalmente vinculados y se convierte en una referencia clara para las normas universales de derechos humanos que deben promoverse y protegerse en todos los países. Preámbulo. Considerando que la libertad y la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que en el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el avenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía o la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado a la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos
hombres y mujeres, y se ha declarado resuelto a promover el progreso social elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio a la libertad. Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.